Les habla Clever Morante, coach ontológico, acompañado como siempre de mi querido amigo, colega, coach de vida, José Rojas. Bueno, el día de hoy el tema que nos convoca es la incertidumbre en la convivencia humana, ¿sí? Y bueno, es muy interesante, es un tema que, de alguna forma, la incertidumbre forma parte del ser humano, ¿no? Como lo hablamos en algún momento del sufrimiento, la incertidumbre es propia de todo ser humano, es como que ya viniera en nuestro ADN, ¿no? Y yo empezaría diciendo cuánto espacio ocupa la incertidumbre en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuánto espacio ocupa? ¿Qué ganamos viviendo desde las incertidumbres, ¿no? ¿Qué ganamos para nuestras vidas, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? La incertidumbre es una forma, una elección de vida, ¿no? En la que, de alguna forma, nos quedamos atrapados en el futuro, ¿no? Como que nos quedamos atrapados en suposiciones, ¿no? En supuestos muchas veces de lo que va a pasar o no va a pasar, y como que es así, ¿no? Nos quedamos, y cuando nos quedamos atrapados en el futuro, nos quedamos atrapados en la preocupación, ¿no? Y no más bien en la ocupación de qué es lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Entonces es algo muy importante poder analizar en esta oportunidad, y me gustaría preguntarle a José, ¿qué te parece, José? ¿Cómo ves esto, no? Esto de la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo es esto de que cuánto espacio nos ocupa, ¿no? En nuestras vidas. Bueno, yo pienso que la incertidumbre es un contexto, ¿no? Que siempre ha existido, sino que las personas pareciera que eligen estar en contra de la incertidumbre. A la gente le gusta a las personas les gusta por naturaleza, diría yo, por biología, estar viviendo en la certidumbre, ¿no? En tener claro cuál es el camino que hay que seguir, cuál es el paso que hay que seguir el camino conocido y no el camino desconocido. La gente busca, por una cuestión biológica del cerebro primario, tiene esa capacidad de, por instinto, buscar la autoprotección. O sea, busca la autoprotección para no poner en riesgo la vida humana. Entonces prefiere un contexto de certidumbre que de incertidumbre. Entonces es bien complicado de explicarle a las personas que la madurez y el crecimiento personal no está en la certidumbre, sino en la incertidumbre. Porque cuando le explicamos eso a una persona es como ir en contra de todo lo que se nos ha enseñado desde pequeños, de estar siempre en el camino conocido y no en el desconocido. Entonces, para mí es un tema bien complejo, con muchos componentes mentales, psicológicos, que tienen que ver con la incertidumbre. No sé qué tú opinas, o estás de acuerdo conmigo, Clever, o no. Bueno, qué interesante, sí, porque justamente yo te iba a hablar de que a mí me inquieta mucho el tema de la incertidumbre, ¿no? Efectivamente, como todos, ¿no? ¿Quién no quisiera saber, tener como los videntes, como las personas que predicen el futuro, ¿no? Saber lo que va a suceder, ¿no? Y efectivamente tener todo listo, ¿no? Naciste, todo planificado, el destino está trazado, está escrito, tienes en un libro, tienes que seguirlo nomás, ¿no? Como seguir un guión. Eso creo que la mayoría de todos los humanos tenemos claro que no es así, ¿no? Los tiempos son tan cambiantes, ¿no? Y no podemos hablar, la única certeza que tenemos en la vida los humanos es la muerte. Después no hay otra certeza cuando se trata de los humanos, ¿no? No existe otra forma que podemos, ni nada, certeza, ¿no? Pero a mí me inquieta en el caso de la incertidumbre, José, es que muchas veces nos olvidamos de vivir en el presente. O sea, estamos pensando tanto en lo que va a suceder o no va a suceder de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un problema, ante cualquier situación, ¿no? Y entramos en el tema y decimos, oye, pero ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué va a suceder ahora? En general, en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en trabajo, en el ámbito incluso de los gobiernos, ¿no? De la política, el tema económico. Entonces, siempre, o sea, entramos en esto lo ponemos para que el público lo pueda entender en una temporalidad, ¿no? Estamos hablando siempre de pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, los humanos, como que quedamos o viviendo en el pasado, ¿no? Muchas veces relacionado con el tema de la culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Sentimientos de culpa, cosas que uno no puede olvidar del pasado, y la mirada es como si fuera hacia atrás, y muchas veces en el tema de la incertidumbre como que la mirada se va hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que veo en incertidumbre, José, es que no nos mueve, o sea, es como que nos quedamos paralizados
analizando, dándole vuelta además a las cosas, o sea, oye, pasa esto, y si no me llaman para el trabajo, y ahora qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, dónde van a estudiar, cómo van a hacer para comer. Entonces nos llenamos de muchos pensamientos y no nos movemos, o sea, no nos lanzamos a la acción, nos quedamos paralizados, no somos protagonistas de nuestra vida, nos quedamos más bien como paralizados y viendo, uy, ¿ahora qué va a pasar? Incluso te diría que la incertidumbre, yo la veo casi a veces como un obstáculo para que uno pueda construir los futuros que uno desea. Todos tenemos sueños, futuros, nos planteamos objetivos, metas, pero muchas veces el caer en la incertidumbre en lo que va a suceder, como que te bloquea, como que te pone un obstáculo y dices, oye, pero ¿y podré alcanzar mi meta? ¿Podré cumplir? Y al final como que le das tanta vuelta que al final no sabes qué, mejor no lo voy a hacer. Y dejas. ¿Cuántos objetivos, cuántas metas dejamos por quedar atrapados en incertidumbre, no? Así es, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Porque la incertidumbre está asociado con el temor, está asociado Exacto. con el miedo a lo nuevo. O sea, como decía hace unos minutos, ¿no? Estamos acostumbrados, nos han enseñado el sistema educativo, nuestros padres, la sociedad, nos ha enseñado siempre a andar en certidumbre. La incertidumbre es como terreno prohibido, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno quiere dar un paso, hacer un crecimiento, emprender, esto pasa mucho con el emprendedor, es dar un salto a la incertidumbre, ¿cierto? Porque es un terreno completamente nuevo. Salimos del trabajo fijo, con el sueldo, con el ingreso fijo, con el seguro, con las vacaciones, con los beneficios de ley, y pasamos a un terreno donde todo eso desaparece y ahora depende de uno mismo. Entonces, obviamente tu ingreso ya no es fijo, ya no tienes todos los beneficios, por lo tanto, ya no estás en un contexto de certidumbre, estás en un contexto de incertidumbre. Y ahí es donde yo digo, ¿no? O sea, el cerebro instintivo de cada una de las personas está diseñado biológicamente para caminar por el camino de la certidumbre. Cuando vamos al camino de la incertidumbre, ese cerebro instintivo lo detecta como peligro. Y el peligro para nosotros nos crea una emoción de inseguridad. Es por eso que tú nos comentas y nos explicas de que a veces uno piensa, analiza tanto que al final, al no encontrar algo de certidumbre, la incertidumbre termina por abandonar. Claro, claro. Y ahí es donde viene este dicho tan famoso, el exceso de análisis produce parálisis, o la parálisis por análisis, como le llaman otros, ¿no? Que no es Así más es. y nada menos, no es más y nada menos que el temor a empezar un proyecto nuevo en un campo nuevo donde no hay certidumbre, sino más bien un campo de incertidumbre. Entonces Claro. ahí, al analizar las variables, te das cuenta que no hay un terreno seguro que pisar y prefieres ir y regresar al campo de la certidumbre. Y prefieres conseguir un trabajo para hacer lo que ya todo el mundo conoce. Claro, a lo seguro. Sí, no, A está lo claro, seguro. José. Pero eso es que o sea, por eso mismo es mi inquietud en la incertidumbre, porque es tan humano, o sea, ocupa tanto espacio, me parece a mí, en nuestras vidas, Ujú. justamente, ¿no? Tomando lo que tú dices, ¿no? De pronto queremos tener todo listo, todo trazado, ¿no? Listo, mándame el, no sé por dónde tengo que ir y listo, no, mándame el Google Maps, ¿no? El Waze, no, el Waze, mándame el Waze y listo. Justamente por eso mismo, ¿no? Es que yo veo que cuando hay un escenario de incertidumbre que además es propio de la vida humana, o sea, es propio del devenir, del futuro humano, o sea, de acá no sabemos qué va a suceder en una hora, en 2 horas, no sabemos lo que va a suceder mañana, o sea, el devenir es algo muy humano, y todos de alguna u otra forma, o sea, lo vivimos, en nuestras vidas hemos vivido siempre en incertidumbre, entonces es inevitable la incertidumbre, o sea, siempre va a existir, siempre, o sea, siempre vamos a tener que lidiar con la incertidumbre. Nadie puede decir, o sea, nadie puede decir yo soy imprescindible, y nadie puede decir, no, todo está garantizado, todo está asegurado. Tú no sabes lo que va a pasar en un siguiente minuto. Pero por eso mismo es que eso es lo que yo trato de analizar un poco, cuál es el fondo, ¿no? Y yo diría que este, esto de que justamente ese miedo al fracaso, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a la lanzarse al vacío, ¿no? Que incluso ese es un enemigo del aprendizaje muy conocido, ¿no? Cuando uno quiere aprender algo nuevo, dice, no, ¿sabes qué? No, yo no entro a ese territorio porque es nuevo, desconocido, me quedo agarrado a mi roca, ¿no?
como que estuvieras en un abismo, ¿no? Me agarro mi roca, que es todos los conocimientos pasados, todo lo que conoces, porque no me atrevo a dar el salto, ¿no? Es muy humano, y efectivamente involucra emociones muy, muy poderosas, el miedo, la ansiedad, la angustia, incluso tristeza también, hasta yo te diría incluso a veces depresión, resentimiento, cólera. O sea, genera emociones que en niveles, hasta pánico a veces, puede ser hasta a temas de pánico, de ira, ¿no? Por lo que pueda suceder. Y generalmente la incertidumbre está basada en suposiciones, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. O sea, finalmente es un supuesto. Entonces, es ahí donde también viene un cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿con cuánto supuesto, o sea, cuánta suposición le metemos a nuestra vida, ¿no? Hay una frase, tomando esto ahora que decía de la frase, ¿no? Que dice, ¿no? En boca cerrada no entran moscas, ¿no? Yo diría, en una mente ocupada no entran pensamientos de incertidumbre, ¿no? O sea, si la incertidumbre es muy propia de los humanos, ¿qué pasaría si en vez de preocuparnos, nos ocupamos? ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, todos tenemos siempre planes, es natural, eso está, o sea, nadie dice no que vivir ¿no? Hacia un futuro determinado. Yo quiero llegar a determinado lugar, yo tengo un limitado proyecto, pones tus metas, tus objetivos, ¿correcto? Es humano también, y es así, debe ser así, ¿no? Pero ¿qué? ¿Cuál es el enfoque? Es decir, ok, tú ya tienes un punto de meta o un objetivo trazado, no te quedes mirándolo, ¿no? Parado mirando, o sea, mirando, oye, ¿ya y cuándo voy a llegar? No, o sea, los futuros se construyen en el presente, en el día a día. En el día a día uno va construyendo, en el presente construyes el futuro que deseas verte. Entonces, no, entonces en vez de preocuparte, en vez de darle vuelta a la incertidumbre, ocúpate en cada día avanzar un poquito para alcanzar tu meta, ¿no? Pero yo te quiero dejar esto de acá, que es el fondo de la incertidumbre. Biológicamente, en nuestro ADN casi, yo te diría, José, está el generar pensamientos negativos para todo. O sea, frente a cualquier situación, ya en automático generamos pensamientos negativos. O sea, eso ya está en nuestro ADN, o sea, ya nacemos así. ¿Ya? En algún momento de nuestra evolución se incorporó en la cadena, ¿no? En la construcción del ADN y se metió ese chip, no sé, ese encriptado, ese chip. Y generamos pensamientos. Por un lado, pensamientos negativos. Y por otro lado, hay un sentido de incompletud. El humano tiene un sentido de incompletud. ¿Qué significa un sentido de incompletud? Que siempre sentimos que nos falta algo. O sea, no sé, tienes trabajo, todo, pero dices, no, pero me falta, no, yo siento que me falta algo. No, yo quiero ganar más dinero, no, siento que necesito algo más. O sea, siempre estamos, o sea, es como que nunca estamos, no llegamos a un punto de, ¿no? Y tiene su pro y su contra, como se dice, ¿no? Por un lado sí, porque te permite seguir generando sentido a tu vida, o sea, decir, oye, mira, voy a plantearme más cosas porque siento que me faltan más cosas, ¿no? Pero está el otro lado oscuro, si se quiere, que es el sufrimiento que te genera de nunca decir, oye, estoy en bienestar. No, porque estás un día en bienestar y al día siguiente otra vez estás en angustia, en ansiedad, porque sientes que no tengo que seguir el siguiente paso. O sea, no vivimos, no disfrutamos de la vida. No sé qué te parece esto, José. Sí, o sea, es triste, ¿no? Ver muchas personas que han dejado de disfrutar de la vida por esta situación que comentas, ¿no? Yo tengo aquí justo estaba viendo una frase que quiero compartir con todos, que justamente tiene que ver con el tema, ¿no? Que dice así, el error es creer que existe un antídoto para la incertidumbre. La vida se trata de no saber, tener que cambiar, tomar el momento y hacer lo mejor que puedas con ello, sin saber lo que pasará después. Eso es una deliciosa ambigüedad, ¿no? Entonces, tú comentabas hace unos minutos de que la incertidumbre se basa en una serie de creencias irracionales, ¿no? Y creo que una de las principales creencias irracionales está asociada hacia el significado que para nosotros representa fracasar, ¿no? Porque tú dijiste, Claro. no, miedo a fracasar. Y ahí empieza todo, creo, ¿no? Tenemos un pánico a fracasar, un pánico a equivocarnos, a cometer un error, que preferimos vivir una vida sin intentar pisar el terreno de la incertidumbre, por estar en un terreno donde no nos equivoquemos, donde no cometamos errores, ni fracasemos. Hemos sido mal instruidos, lamentablemente, por la escuela, por la familia, por el contexto cultural, que fracasar es lo peor que te puede pasar. Es un insulto. Y en realidad, absolutamente es todo lo contrario. Hay muchas personas, y los sabios dicen, ¿no? ¿Cómo quisiera tener 18 años nuevamente para volver a equivocarme la mayor cantidad de veces
lo más pronto posible para poder aprender rápido, ¿no? Hay lecciones que uno tiene todavía a los 40, 50 años que las pudo haber tenido a los 30, a los 25, que no las tuvo porque se las robó a sí mismo por andar en un terreno conocido, por tener miedo a fracasar, ¿no? Y así mucha gente ha dejado proyectos, ha dejado negocios, ha dejado relaciones, ha dejado carreras profesionales, viajes, etcétera. O sea, hay una infinidad de cosas que la gente deja por miedo a fracasar. Eso es lamentable, pero no nos olvidemos que solo vivimos una sola vez vamos a vivir, y no hay ninguna garantía de que mañana amanezcamos despiertos. Por lo tanto, ¿qué hacemos pensando en protegernos y de vivir una vida de certidumbre cuando mañana se puede acabar todo? Y yo me puedo ir a la tumba diciendo, y si hubiera, y aquí te pongo este tema, Clever, en la famosa trampa del y si hubiera, porque creo que el y si hubiera es la trampa perfecta para mantenernos en la certidumbre y no en la incertidumbre. ¿Qué opinas? Sí, no, claro, totalmente, ¿no? Bueno, hay varias cositas que interesantes, ¿no? Tomando esto último que tú dices, ¿no? Ese si hubiese es hay una forma también, como se dice, el famoso post-mortem, ¿no? El famoso post-mortem, o sea, andamos siempre, cada acción que tú haces, la haces y después regresas y dices, oye, pero si me hubiera ido en vez de la izquierda, me hubiera ido a la derecha, ¿no? O si mejor le hubiera hablado en otro tono, o si mejor le hubiera dicho otra palabra, ¿no es cierto? Andamos en el post-mortem, ¿no? Entonces, no, post-mortem después de muerto, ¿no? Ya cuando estás muerto ya estás cocinado, ya fuiste. ¿No? Entonces sí, efectivamente, ¿no? Hay mucho de eso de ahí, y esto de no, de alguna forma no aceptar, ¿no? No hay como una no aceptación a ese espacio, eso desconocido, ¿no? Y es donde, de alguna forma, nosotros se produce esa zona de desconfort, ¿no? No la zona de confort que es lo conocido, sino la famosa zona de desconfort, que es todo desconocido que tú no conoces, es donde ahí se da la transformación, donde es el cambio, el aprendizaje transformacional de las personas, ¿no? Entonces, el cambio se da ahí, en tu espacio, en tu zona en esa certidumbre, en eso que tú conoces, no hay cambio, no hay desafío, no hay cuestionamiento hacia uno mismo, para lo que uno quiera desarrollar, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Y esto de los tiempos, yo te digo, el si hubiese te tiene muchas veces pensando en el pasado, y la incertidumbre, o sea, si bien es cierto, claro, tú dices, no, uno quiere tener todo escrito, todo puesto, igual siempre está ahí la incertidumbre dando vueltas y jalándote hacia adelante, decir, oye, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Y qué va a pasar el próximo año? ¿No? Entonces, es como, mira, es como si en vez de, o sea, andamos viviendo entre el pasado y el futuro. Andamos en esa danza entre, ¿no? El si hubiese post-mortem o el ¿y qué va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué va a suceder? O sea, y en la incertidumbre. Entonces, nos olvidamos del presente. Y lo único que existe en la vida humana es el presente. No existe el pasado y no existe el futuro. El único momento que existe es el presente. No hay otro momento. O sea, no hay otro momento como este que estamos teniendo con José de conversar, y estamos teniendo esta charla. Esto se va a dar en este único momento. Después va a ser pasado. Y no sabemos lo que va a pasar en los siguientes minutos. Entonces, es muy importante que los humanos, que las personas, aprendan a vivir en el presente. Eso no significa no construir futuros, metas, no. Está bien, por supuesto, construirlas porque no podemos ir a la deriva, pero significa enfocarte en el presente, ocuparte. Entonces yo sé que hay una necesidad, o sea, viene la incertidumbre, como dices, yo quiero tener todo claro, ¿no? Correcto. A ver, vamos a tratar de buscar un equilibrio, ¿no? A ver, una suerte de equilibrio, ¿no? Si tú quieres estar, entre comillas, más cerca de la certidumbre, ocúpate más, pues. Ocúpate más en el presente, en el momento. ¿Me entiendes? O sea, en el momento que tú haces las cosas, hazlo, enfócate más, ¿no es cierto? Porque ya no va a haber forma, o sea, cuando lo hiciste ya fue, ya es pasado. Y no sabes lo que va a pasar en el siguiente minuto. Entonces, si tú quieres que ese futuro, o esa incertidumbre, llámalo, se reduzca, reducir la incertidumbre, ocúpate más en el presente. Ocúpate más en el presente. Eso va a reducir de alguna forma. O sea, en vez de que le des vuelta a lo que va a pasar en la siguiente hora, oye, y el trabajo, la clase de la universidad, José, oye, ya tengo que terminar el trabajo y me queda ya 1 hora para entregar.
terminaré el trabajo en 1 hora, ¿no es cierto? Y a veces te quedas pensando media hora en si lo vas a terminar o no, y ya pasó 30 minutos. Entonces yo digo, mejor en vez de tirar a 30 minutos, mejor esa hora voy a enfocarme a hacer, y mi objetivo es terminar en 1 hora, y voy con todo. No importa ya a dónde dé, ya está, vamos. Entonces necesitamos un poco de rebeldía también, rebelarnos contra nosotros mismos de alguna forma. O sea, ya basta ya de tanta idea metro, vamos a hacer y, sí, ok, sí, no sabemos si vamos a tener, no importa, ocupémonos lo más que podamos. O sea, es como una forma, ¿sabes qué? De tu energía, canalizarla en el momento adecuado. O sea, en vez de que tu energía se pierda en la incertidumbre, ¿no es cierto? Efectivamente, que también se pierda en la incertidumbre, que también se pierda en el pasado, enfócala al presente. Y te pongo un ejemplo, y aquí me gustaría escuchar tu opinión también, es como los deportistas de alta competencia. Los deportistas de alta competencia cuando van a competir, ellos no están pensando ni en el pasado, ni en lo que va a pasar después del lanzamiento de la prueba. Ellos se preparan para vivir la experiencia. O sea, hoy día mi experiencia es competir una carrera de 100 metros planos. Entonces toda su energía la traen al momento. Su 100% de energía la traen a ese momento donde van a correr la carrera. Y corren la carrera con 100% de energía. Y esa es la diferencia entre los deportistas, ¿no? Los élite deportistas y los deportistas que de repente no pueden llegar a esa alta competencia porque muchas veces se quedan atrás, pensando en el que, oye, si hubiese saltado, hubiese corrido mejor, o ¿y qué pasa si no gano la carrera, y si me lesiono, y si me rompo el músculo? Entonces tu energía se disipa, no se canaliza. ¿Qué te parece esto, José? Sí, claro, o sea, los pensamientos, nuevamente, ¿no? Los pensamientos son los que crean realidades, ¿no? Como uno piensa, siente, como uno siente, actúa. Y eso es un software que se repite constantemente en todos los momentos de nuestra vida, buenos o negativos. Y todo lo que has dicho estoy completamente de acuerdo con lo que has mencionado, ¿no? Yo también pienso exactamente igual que tú en ese sentido. Este, pero a mí me gustaría un poquito analizar o lanzar este par de preguntas que creo que pueden ayudar a las personas, puede ayudar a las personas que vayan a ver este video a resolver de cierta manera, estar un poquito más cerca de la incertidumbre. Y esto sucede cuando nos hacemos dos preguntas importantes. Una, la primera pregunta que yo me hice y le hago a las personas, les invito a que se la hagan, es, si nos quedara un año de vida, si nos quedara un año de vida, ¿qué harías? ¿Qué quisieras hacer? Esa es una pregunta muy importante porque, como sabemos, a veces pensamos que somos eternos, que tenemos todavía 30, 40 años más, entonces, ¿para qué me voy a arriesgar, no? Todavía no. A lo Pero seguro. si imagináramos que nos queda un año de vida, ¿qué haríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿A dónde nos enfocaríamos? ¿Qué sueños y qué proyectos emprenderíamos? ¿O a qué persona le diríamos que amamos o que odiamos? No lo sé. Y otra pregunta que creo que puede ayudar mucho a las personas a cuestionarse, es, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estaría haciendo, no? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué estaría haciendo yo? Entonces, yo pienso que el dinero es una forma de energía. Es una herramienta, es un elemento material que sirve para muchas cosas, pero es una forma de energía. Es una consecuencia de algo. Y a veces estamos tan temerosos de perder el dinero, de perder esa energía, que le impedimos al mundo que entre a nosotros y que saque lo mejor de nosotros. Entonces, cuando dejamos de pensar en el dinero, es donde nosotros comenzamos a brillar, a brillar. Cuando pensamos en cómo contribuir al mundo, en cómo ayudar al mundo, de la manera que sea, es donde empezamos a brillar. Y el dinero viene como consecuencia de ella, ¿no? No sé qué piensas tú de esas dos preguntas, Claire. Sí, no, son preguntas, digamos, que
te abren, te buscan, ¿no? Te jalan a reflexionar, a profundizar un poco más, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, es importante el hacernos preguntas, ¿sí? Preguntas como las tuyas, por ejemplo, son preguntas que buscan ampliar la conciencia, ¿no? De cómo estamos siendo, cómo estamos viviendo en la vida, ¿sí? Y yo creo que sí, o sea, la idea es, está bien, ¿no? Claro, uno pone ese, imagínate que sea tu último año de vida, ¿no? Y en un mundo tan ansioso como el nuestro, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, la tendencia es a generar siempre más ansiedad, más estrés, ¿no? Y mira que yo me también complementaría un poco tus preguntas que la idea es poder aportarles algo, poder generarles un cuestionamiento respetuoso, por supuesto, de cada uno, siempre para cuestionar cómo estamos siendo en el mundo, ¿no? Como lo hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que nos estamos perdiendo mucho del presente, ¿no? José plantea esas preguntas como que de alguna forma tú traigas a este momento todo, ¿no? Ese año lo traes acá. O sea, ese año que tú visualizas lo traes al presente. Pero fíjense, ¿ah? Lo traes siempre al presente. No lo traes ni al pasado ni al futuro. Es que se trata del presente, insisto. Es el único momento donde podemos operar, donde podemos actuar en nuestra vida. Si tú quieres cambiar algo, si tú quieres cambiar tu forma de vivir, el único momento donde tú puedes acceder a tu vida, a la tuya, es en el presente. Y si necesitas colaborar con otras personas, ayudarlas, también es en el presente. No hay otro momento, ¿no? Y yo, una pregunta que agruparía las tuyas, o alinearía las tuyas, sería, ¿para qué nos puede servir la incertidumbre? A ver, ¿para qué nos puede servir la incertidumbre? Para nuestras vidas, por ejemplo, para nuestras relaciones. Entonces, acá, esto es una pregunta que invita a analizar, si se quiere, ¿no? Por supuesto, no quedarse atrapado en el análisis, ¿no? Pero sí está bien analizar lo necesario, ¿no es cierto? Y nos invita a analizar, o sea, no solamente verle el lado negativo a la incertidumbre, sino también verle el lado positivo. José lo está poniendo de alguna forma, dándole un enfoque positivo. Yo trato de marcar mucho lo que nos pasa a los humanos, que siempre le damos un enfoque negativo a la incertidumbre. Correcto. Podemos buscarle otra arista. O sea, no hay una sola forma de ver las cosas. Podemos analizar un enfoque positivo a la incertidumbre. ¿Qué podemos aprender de la incertidumbre? ¿Para qué me puede servir la incertidumbre? Hay muchas cosas, ¿no? A mí se me ocurre de repente dejando como un ejemplo, ¿no? Algo que puede ayudar, ¿no? Muchas veces la incertidumbre, por ejemplo, nos puede ayudar a los emprendedores, por ejemplo, a las personas que hacen negocio. De repente tener un plan B, ¿no? Un plan B, un plan C, si se quiere. Porque claro, siempre van a haber imprevistos. Y eso forma parte de la incertidumbre, los famosos imprevistos, ¿no? O sea, estamos en el día, tienes todo planificado. En las empresas, por ejemplo, las grandes corporaciones tienen todo planificado. Y créame que en la industria, todos los días, todo lo que se planifica sale por la puerta de atrás, por no ponerlo de otra forma. Porque en cada momento hay imprevistos, se cambia, surge los... Y ahí no hay tiempo para entrar en incertidumbres. Hay solamente tiempo para ejecutar nomás. Para superar el imprevisto. Oye, hay un imprevisto, listo, muévanse, ¿no? Solucionemos el problema. Y al final del día hace como un repaso y dice, oye, mira todo lo que hemos pasado, ¿no? Ya, claro, ya no hay tiempo para el subirse porque al día siguiente tienes que arrancar, ¿no? Entonces, yo creo que la incertidumbre nos puede ayudar también, por ejemplo, porque puede suceder imprevistos como siempre, a tener de repente algunas alternativas, ¿no? De repente, si no nos sale un determinado plan, un proyecto que hemos pensado, podemos tener al menos un plan B, ¿no? Y decir, bueno, ok, ¿no? Y ya, ok, si diera esa situación, ok, al menos tienes algo preparado y no está en el aire. O sea, está bien analizar, por ejemplo, desde la incertidumbre, ¿no? Pero analicemos lo estrictamente necesario, ¿no? Porque ya sabemos que si analizamos de mano quedamos atrapados y como decía José, ¿no? El que se queda en el análisis no se mueve finalmente, ¿no? Entonces, es muy importante aprender, en este caso, la incertidumbre. Y yo te diría también, José, el tema de la gestión emocional, porque acuérdense de que somos seres emocionales. Entonces, siempre nos va a mover la emoción. Entonces, es importante, yo creo, a todos nos pasa, siempre nos abordan pensamientos de incertidumbre, ¿ya? De diferentes situaciones, el poder tomar más conciencia de cómo estamos viviendo nuestras emociones, ¿no? Y siempre estar abiertos a la posibilidad de poder desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestra gestión de emociones. Es una buena oportunidad para lidiar con la incertidumbre, porque finalmente está el miedo, ¿no? El miedo, la cólera, la tristeza a lo que pueda suceder. Entonces, tiene que ir de la mano con así como hablamos de ampliación de conciencia con las preguntas, una ampliación de conciencia emocional también, ¿no? ¿Qué dices, José? Sí, para mí, por ejemplo, una de las principales enseñanzas de la incertidumbre, o uno de los aspectos positivos de la incertidumbre, es que sirve para vivir. Sirve para vivir, o sea, para vivir, realmente vivir, o sea, vivir una vida.
plenamente, o sea, disfrutar, donde encontramos los aspectos de disfrute, de satisfacción, de logro, no es en la certidumbre, sino en la incertidumbre. La certidumbre ya es conocida, ya sabemos de qué se trata. La incertidumbre es la fuente de crecimiento. Y como dice Nietzsche, yo acá tengo justo una, que dice algo muy interesante, ¿no? La locura no es el resultado de la incertidumbre, sino de la certeza. Entonces, yo creo que es importantísimo tener bien claro que la incertidumbre es un terreno de crecimiento, es un terreno de desarrollo, es vivir. Para mí vivir es sinónimo de plenitud, de felicidad, de logro, de satisfacción, y no de lo contrario. Entonces, lamentablemente la certidumbre, lo que todo el mundo conoce, que es la certidumbre, es el camino más fácil, ¿no? Donde la gente está cómoda, donde no hay riesgo. Y es ahí donde no crecemos. Más bien crecemos en el otro lado, en el lado desconocido. Entonces, por eso decía, ¿no? Si nos quedara un año de vida, imaginemos que nos queda un año de vida, ¿qué estaríamos haciendo? Es la pregunta que yo me he hecho, dicho sea de paso, Clever, el año pasado. Claro. Cuando empecé a emprender, yo me pregunté, si me quedara solo un año de vida, ¿qué quisiera hacer este último año? Y dije, ¿no? Yo quiero hacer mi sueño realidad, quiero hacer mi propósito realidad, quiero realmente impactar en el mundo, dejar algo. Y es por eso que estoy haciendo contenido en YouTube, contenido en Instagram, contenido en Facebook, tengo mi página web, tengo mi empresa, estoy armando un proyecto para impactar en más personas, estoy conociendo a gente maravillosa, ¿no? Estoy trabajando, compartiendo momentos con contenido, de aprendizaje, de sabiduría para las personas, y así en el camino, dice, cuando uno irradia esa energía positiva y busca impactar en el mundo, trae a su vida, como consecuencia, como imán, más gente similar a una. Y fue así que nos conocimos, pues, Clever. Si no, no hubiéramos, tú mismo me has dicho, tú mismo me has contado, de que hay mucha gente a la que tú le has escrito, y yo también en algún momento les he escrito, y no, nadie se interesa. Pero cuando la gente está clara, está enfocada en lo que quiere, llega a tu vida la gente que uno siempre está buscando, ¿no? Sí, sí, no. Muy interesante y gracias por tu compartir, José, muy profundo, muy reflexivo. De eso se trata la vida, ¿no? A nuestro público. El compartir aprendizajes, el compartir experiencias de vida como la que José nos comparte, es una fuente muy importante de aprendizaje, que también creo que no la estamos aprovechando como debería ser. Toda persona tiene algo que aportar, algo de lo que podemos aprender, en cualquier ámbito de lo que sea de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la incertidumbre, ¿no? José es un ejemplo muy poderoso en esto de, por ejemplo, cuando uno se permite vivir la incertidumbre, ¿no? Yo me permito vivir en la incertidumbre, ¿no es cierto? Me lanzo a lo desconocido, vamos, voy con todo, ¿no? Implica, por supuesto, hay algunos soportes básicos, ¿no? Hay autoestima, hay una autoconfianza, hay creer en ti mismo, creer en ti, en tus fortalezas, y ese es el enfoque, ¿no? No enfocarte sobre lo que te falta, sino sobre lo que tienes, y celebrar tus logros y pararse sobre lo que has logrado, ¿no? Definitivamente tenemos que pararnos en algo, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, y como lo dice él, ¿no? Si no nos hubiéramos podido conocer, ¿no? Entonces es muy importante poder aprender de estas experiencias de vida, ¿no? Y cuando se trata de esto que estamos analizando ahora, de la incertidumbre, ¿sí? Es muy importante. Hay algo que tú mencionabas, Nietzsche, un filósofo de aquellos grandes maestros, ¿no? Y él también tiene una frase, otra frase, por ahí de pronto puede aportar algo más, que él hablaba de esto de que no existen los hechos, ¿no? Solo existen las interpretaciones, ¿no? Así es, ¿no? No existen los hechos, solo interpretaciones. Entonces, eso es algo de lo que debemos ser más conscientes. O sea, finalmente todo remite a interpretaciones sobre diferentes cosas. Lo de la incertidumbre es una interpretación que tenemos,
que surge, ¿no? Por supuesto, viene de emociones, ¿no? El miedo, como lo hemos hablado, de la cólera, de la tristeza, y muchas veces esas interpretaciones vienen, como hablábamos un momento, vienen tenidas de una predisposición negativa. Entonces, que no nos invita a movernos, que nos paraliza, muchas veces nos trunca, ¿no? Y después vienen las consecuencias, ¿no? Después, oye, ¿cuáles son las no, yo tomando lo que decía José, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias para mi vida si yo vivo o elijo vivir en la incertidumbre? ¿De qué me voy a perder? ¿De qué me puedo perder en la vida por vivir aferrado a la incertidumbre, ¿no? Entonces, en lo desconocido está el cambio, está el aprendizaje, ¿sí? Pero también, como lo estamos analizando, no nos quedemos atrapados, o sea, vivamos la experiencia. Vivamos la experiencia, ¿no? Los filósofos griegos hablaban mucho hay un filósofo en particular, no tengo el nombre muy preciso, pero ellos se enfocaban mucho ellos decían, ¿no? Aprender a vivir de lo inesperado. Aprender a vivir de lo inesperado. O sea, tú vives tu vida y no perder tu capacidad para sorprenderte de la vida, que la vida te dé sorpresas. Y en un mundo como José también lo dice, así como está lleno de incertidumbre, está lleno de mucha certidumbre, un mundo lleno de certidumbre es un mundo sin sorpresas, ¿no? Es un mundo sin inesperados. Entonces, ¿no? Que es como decir, ¿no? Es como que le quitas la salsa, es como que le quitas Sería aburrido, ¿no? aburrido. Exacto, ¿no? Le quitas el matiz, ¿no? El diferente. Entonces, a mí particularmente me pasó con él. O sea, yo venía de haber tomado contacto con muchos coaches, con muchas personas para poder desarrollar algún emprendimiento, y no se daban las posibilidades, ¿no? Y se cerraban las puertas, no había, y decía, bueno, ok, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho esto que les comento, ¿no? O sea, ok, seguramente algo va a pasar y o sea, me va a sorprender. O decir que venga lo inesperado. O sea, no caemos en esta tampoco, irse al extremo de la incertidumbre o en el enfoque negativo, si se quiere, la incertidumbre de decir, uy, pero ¿y ahora qué va a suceder? Nunca voy a poder avanzar. No, sino decir, ok, me sigo ocupando en el presente, vuelvo a lo mismo, más en el presente, ocuparme más que preocuparme, ¿no es cierto? Para reducir, si se quiere, esa incertidumbre, ¿no es cierto? Tampoco aferrarse a la incertidumbre porque uno nunca sabe, ¿no? En esa búsqueda de posibilidades, tú no sabes, no hay ninguna incertidumbre. No sabes con quién vas a encontrarte, con quién vas a conocer, estamos en un mundo abierto, ¿no? O sea, y entonces en esa búsqueda apareció José. Y después de tantos, y les puedo decir, cientos de profesionales de coaching con los que, ¿no? Pudimos saber, o yo me puse a disposición de poder trabajar, él me da una sorpresa y me sorprende y me dice, ya, empecemos. Y fue inmediato. Creo que a que nos escribimos y nos hablamos, al día siguiente estuvimos hablando y empezamos. Entonces, bienvenida, pues, ¿no? Bienvenida o sea, no perdamos, ¿no? O sea, no caigamos en un mundo sin sorpresas. No querramos tener todo escrito, todo grabado. Creo que todos nos podemos permitir esa impronta, ¿no, José? O sea, decir, yo voy a escribir mi propio libro, yo voy a escribir mi propia historia. Nadie me va a escribir la historia a mí, ni yo tampoco ya la tengo escrita en un libro que simplemente voy a seguir lo que dice el libro. No, yo voy a escribir mi propia historia. Entonces, es importante aprender a vivir de lo inesperado y no perder la sorpresa en la vida. Porque en esas sorpresas de la vida también hay grandes aprendizajes. Ahí vienen grandes cambios, también grandes luces que nos puede dar la vida para ampliar, para tener más sabiduría, para ser mejores humanos, ¿no? Y como lo decía José en un momento, esto de la atracción, y está la ley de atracción, ¿no? En la medida que nosotros nos permitamos vivir en lo desconocido, en la medida que nosotros nos permitamos vivir más en el presente, en la medida que nosotros aprendamos a vivir de lo inesperado, de la sorpresa, el universo va a estar alineado con nosotros. Y cuando digo el universo hablo de la ley de atracción, ¿no? Uno atrae. Simplemente como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Uno atrae. Y es tu energía, es energía. Somos energía diferente, por supuesto. Entonces, yo creo que es algo muy, muy importante poder también ser conscientes de eso, ¿no? José hablaba del dinero, por ejemplo, de la energía del dinero. Ok, si tú deseas algo, bueno, convócalo, enfócate tu energía. Yo quiero, por ejemplo, no sé, más dinero. Enfoca tu energía a conseguir más dinero, pero en el presente, en el día a día. El pasado y el futuro no existen. Solo tienes el presente para generar eso. En ese día a día, tú, ¿no? Enfocas tu energía y el universo en esa ley de atracción. Tarde o temprano ¿no? Va a haber alguna sorpresa por ahí, ¿no? ¿Qué dices, José? Sí, no, de acuerdo completamente.
no tengan miedo, ¿no? A mí hay una serie en Netflix que me gusta mucho a mí, no sé si las personas que nos están viendo la conocen, a mí me encanta es Vikingos. No sé si la has visto, Vikingos es una serie de casi 6 temporadas, muy vista en el mundo, de hecho salió hace como unos años atrás, salió, en realidad la estaba auspiciando el History Channel porque es basada en la historia real de los vikingos, con algunos agregados, ¿no? Porque también la historia de los vikingos es un poco difusa y borrosa porque no hay mucha documentación, ya que ellos no documentaban nada, ellos no sabían escribir ni leer. Pero todo lo que cuentan de los vikingos lo cuentan las escrituras de Inglaterra, ¿no? Ellos sí ya estaban más avanzados, eran más cultos. Pero una de las cosas que ellos, uno de las, me encanta porque es la tercera vez que estoy viendo la serie y lo que a mí me encanta es cómo ellos tienen una filosofía de no tener miedo a la muerte, o sea, ellos saben y adoran la muerte, o sea, para ellos la muerte es un fenómeno, es como subir a otro nivel, es como elevarse, o sea, cuando te toca la muerte, es como pasar a otro mundo, subir de nivel, ir, como dicen ellos, ¿no? Al Valhalla, ¿no? A reunirte con los dioses y a disfrutar grandes banquetes y todo lo demás. Pero para ellos viven una vida tan intensa, o sea, para ellos solo existe una sola vida. Y la viven tan intensa que el día que les llega la muerte es el mejor día de su vida. O sea, lo disfrutan tanto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, porque inclusive uno de los reyes vikingos llega a aconsejar a uno de los reyes más grandes de Inglaterra diciéndole, no tengas miedo. O sea, cuando tengas que tomar una decisión, no tengas miedo, le decía, ¿no? Porque el vikingo no tiene miedo. O sea, el vikingo, si tiene que perder la vida en este momento, lo va a hacer con honor, con gusto. El inglés no, ¿no? Entonces, a veces la educación, ¿no? O sea, la educación que hemos recibido, y eso tiene a veces mucho de la educación es muy buena porque nos abre la mente y todo esto, pero también la educación tradicional que estamos recibiendo tiene estas limitantes, ¿no? Que nos ayuda a vivir una vida de certeza, nada más. Eso es lo que poco retomando el tema cuando arranqué, porque perdemos la belleza de la vida, ¿no? De vivir el minuto a minuto, como dices tú, vivir en el presente. Porque no somos eternos. En algún momento nos vamos a morir, algo nos va a pasar, nos vamos a morir, nos vamos a ir. Entonces Claro. lo único que existe es lo que estamos haciendo ahora. Y eso es algo que yo rescato de la serie Vikingos, ¿no? Porque esa manera de pensar, esa mentalidad, a mí me mueve, me abre un poco el cerebro porque yo, o sea, para mí eso es, claro, es una serie y todo lo demás, pero wow, o sea, existió un momento en la vida del hombre donde no teníamos miedo, o sea, donde cuando más miedo sentíamos, más vivo te sentías. Y los vikingos amaban ir a invadir, ir a saquear a otras comunidades, a otros países, porque ellos sentían, no sabían si iban a regresar con vida, y sentían tal adrenalina, tal ese miedo que los hacía vivir, porque inclusive al cruzar el océano, hay tormentas que muchos vikingos morían porque los barcos se hundían por las tormentas y el oleaje y no, ni siquiera había la certeza de llegar vivo al saqueo y regresar con vida. O sea, era una cosa impresionante y ellos amaban, se sentían son tan felices y tan, no sé, se sienten tan plenos al sentir esa sensación de que están viviendo. Y digo, ¿qué pasó con el hombre? ¿No? Me han pasado unos siglos, varios siglos, y pareciera que hubiéramos retrocedido, ¿no? En ese sentido. Ahora más bien todos estamos asustados, no queremos hacer nada, queremos ser como princesitos, ¿no? Estar en una esfera de vidrio donde no nos choque nadie, no nos diga nada a nadie, donde todo sea perfecto. Estamos viviendo un mundo equivocado, creo yo. El mundo de ahora es el mundo que nos merecemos, el mundo que hemos forjado, pero la vida que cada uno lleva es la vida que uno está eligiendo. Entonces yo invito a las personas a que elijan a tener una vida de incertidumbre y no tengan miedo, no tengan miedo.
El miedo siempre va a existir, yo siempre he dicho, el miedo no lo vamos a eliminar, el miedo nunca va a dejar de existir. El miedo nos va a acompañar en todo momento de nuestra vida, en momentos difíciles, en momentos de felicidad. El miedo va a estar siempre con nosotros. Así que no tratemos de pelearnos con el miedo y al contrario, aceptemos el miedo y abracemos el miedo y vayamos de la mano con él a cumplir nuestros sueños, a cumplir nuestras metas, a sacar adelante nuestros proyectos que llegan esperando hace muchísimo tiempo ahí en el fondo de nuestra mente, ¿no? Sí, no, está perfecto, José. Muy bien. Yo, mira, yo, tomando esto último que hablabas del miedo, ¿no? Yo diría, esto tratando siempre de darle un poco más de alcance a nuestro público, es, no, a ver, no juzgar el miedo, ¿no? O sea, no, a veces tenemos, nuestras creencias culturales nos invitan muchas veces a, como que a descalificar el miedo, ¿no? Oye, ¿por qué tienes miedo? Bueno, es cierto, José dice, es bueno tener miedo, ¿no? Pero el miedo es una emoción básica, válida, o sea, no es ni buena ni mala, es una emoción que nos constituye a nosotros. Entonces nosotros, yo creo que la consigna es, ¿qué puedes aprender de tu miedo? O sea, ¿para qué me sirve mi miedo? ¿Qué puedo aprender de mi miedo? O sea, no descalificarlo, sino aprender. Y esto digo en cada uno, porque cada uno vive de forma diferente su miedo, viene acompañado de tu experiencia, tu pensamiento. Entonces, acá una consigna importante es aprender de tu miedo. Aprender de tu miedo. ¿Para qué me puede servir mi miedo? ¿No? O sea, no, ¿y para qué no me sirve también? ¿No? ¿Para qué no me sirve mi miedo? O sea, es importante poder aprender de nuestro miedo, ¿no? Y ese momento José hablaba de los vikingos, o sea, somos culturas. Efectivamente, algunas culturas serán más aventureras, más, ¿no? Más a lo desconocido, y otras culturas seguro no tanto, tal vez como la nuestra, por ejemplo. Esto también tiene que ver con temas de confianza, desconfianza, ¿no? De repente nuestros amigos los vikingos tenían un exceso de confianza, si se quiere también, ¿no? Y hay culturas obviamente basadas más en la desconfianza, ¿no? Como las nuestras. Latinoamericanos, por ejemplo, es más basada en la desconfianza, ¿no? Más ir a lo seguro, más en la cautela, ¿no? Ahora, y es así. Ahora, el miedo es algo que nos constituye y nos va a seguir constituyendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un área de aprendizaje importante, ¿no? Entonces, pero sí hay algo que también hay que reconocer acá, José, ¿no? Que está el instinto de conservación, el instinto de sobrevivir, ¿no es cierto? O sea, yo quiero seguir vivo, no quiero morir. Entonces, tampoco podemos soslayar eso. O sea, no podemos decir, no, sí, lánzate nomás tú, no. O sea, tampoco estamos invitando, no, lánzate a lo desconocido nomás, no va a pasar nada, no, dale con todo. No, tampoco es así, ¿no? Y eso uno lo puede hablar también de propia experiencia, ¿no? A veces cuando uno se ha lanzado a lo desconocido, te ha sido, ¿no? Nos ha pasado seguramente que nos hemos ido en banda, o hemos perdido, o hemos tenido, ¿no? Algunas cosas complicadas por ahí, ¿no? En todo, en relaciones, en todo, ¿no? Entonces, no, yo creo que uno debe buscar el equilibrio. O sea, debemos enfocar el equilibrio. O sea, es cierto que no debemos aferrarnos a la certidumbre, pero a veces la necesitamos, la certidumbre, para tomar muchas decisiones. O sea, no sé, ¿no? Decisiones financieras, decisiones, ¿no? Que tienen que ver con, de repente, algún estudio, alguna educación. Bueno, necesitamos, pruebas, ¿no? Evidencias. Decir, oye, sí, ¿no? Necesito pruebas de que este lugar es un buen lugar para que puedan estudiar mis hijos, o necesito saber si este banco realmente... Necesitamos alguna certidumbre para poder avanzar. No todo puede ser incertidumbre porque estamos en el aire. Y en el aire no se puede vivir, ¿no? Necesitamos necesariamente alguna certidumbre para vivir, si no es imposible. Entonces, tampoco, ¿no? O sea, no perdamos eso. O sea, para nuestras decisiones, sí, es importante tener algunas certidumbres que nos van a servir para tomar decisiones del futuro, correcto. Pero también tenemos la incertidumbre como un terreno de aprendizaje, de crecimiento, de cambio, donde nos vamos a desafiar, donde vamos a desafiar la forma que somos y nos va a jalar hacia ser mejores personas. Ahí está la transformación. Entonces, yo diría, busquemos un equilibrio, ¿no? Tomemos lo necesario, lo que cada uno crea adecuado de la certidumbre, y tomemos lo que también, efectivamente, no creamos adecuado y necesario de la certidumbre. Los extremos no son buenos, como se dice, ¿no, José? Ningún extremo es bueno, o sea, busquemos el equilibrio. Yo creo Sí, de o que... sea, justo pensaba en eso, ¿no? Justo pensaba en eso cuando hablabas de que hay que tomar decisiones en la certidumbre, ¿no? O sea, ningún extremo nunca va a ser bueno, ¿no? O sea, tampoco es vivir en la certidumbre todo el tiempo ni en la incertidumbre, sino hay que ser sabios para elegir en qué momento vamos por cuál camino, ¿no? Ujú. Correcto. Eso es que justamente es la sabiduría. Eso te da la sabiduría. La sabiduría te la da el equilibrio. ¿No es cierto? El equilibrio. Creo que es lo que es el camino para poder tener más sabiduría en la vida.
¿no? Y sabiduría no solamente en la casa, en la final del trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Está perfecta la impronta, el desafiarse, ¿no es cierto? ¿No? Y esto de que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Enfocarnos en el presente, vivir el presente, vivir el momento. ¿Sabes qué pasa a veces, José? Que cuando a veces tenemos experiencias por venir, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, ¿no? Nosotros tenemos una siguiente presentación el jueves, y con algo nuevo, ¿no? Diferente. Y uno dice, uy, eso nunca, no, o sea, vamos a hacer algo diferente que nunca hemos hecho. ¿No es cierto? Y ahí es natural que uno sienta un temor, oye, ojalá que salga todo bien, no vamos a ver, ¿no? Entonces es importante siempre enfocarse, o sea, yo te diría, es más, no, más bien no lo pondría de esta forma, no enfocarte en lo que vas a vivir. Vive tu vida tranquilo nomás en el día a día, y cuando venga ese día, vive el día, vive la experiencia. O sea, no caigamos en el esperar, porque a veces nos metemos mucho en el esperar qué va a suceder, qué va a pasar, ¿no? Oye, ¿y qué pasará, no? Y hacemos ese ejercicio de pensamiento, de análisis, y le damos vueltas, ¿no? Y nos saldrá bien, y no, y pondremos esto, y si no funciona, no se vaya a cortar la señal. Entonces, a veces cuando le damos tanta vuelta a la cosa, llega el momento de vivir la experiencia y nos perdemos muchas cosas. Nos perdemos mucho. Es más, o sea, llegas tan, o sea, es como, ¿sabes qué? Es como la película, ¿no? Cuando vas a ver la película en el cine, no sé si ha pasado esa, que vas al cine a ver una película y te adelantas, ¿no? Ah, ya va a pasar esto, ¿no? La siguiente escena, el otro va a entrar, lo más, ya, y la película termina en que la chica se queda con el vaquero bueno y lo deja el vaquero malo. O sea, y en qué parte de la película, no sé, 10 minutos empezó la película. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué nos estamos perdiendo, no? O sea, aprendamos a vivir la vida. Se trata de vivir la vida, vivamos la experiencia. O sea, dejémonos llevar por la experiencia. Porque yo creo que en la medida que uno vaya con mayor apertura, con menos análisis, menos pensamiento sobre lo que va a suceder, tu mente va a estar más limpia, más abierta, y vas a poder aprovechar mejor la experiencia, José. Vas a poder recoger más aprendizajes, porque toda experiencia es aprendizaje. Pero es eso, ¿no? Es aprender al máximo. Muchas veces por tanta vuelta terminó la película y demás, y te fuiste y listo. ¿Me entiendes? Entonces vive, ¿no? La escena, ¿no? Escena por escena, tranquilo, vive tu película. Claro, Vas a ver que hay otro sabor, hay otras cosas, ¿no? Hay otra riqueza, si se quiere, ¿no? claro que sí, claro que sí. Mira, permítame terminar a mí ya para ir cerrando. Yo quiero terminar solamente con un dicho que dijo Winston Churchill. Ustedes saben que Churchill fue uno de los líderes más recordados de la Segunda Guerra Mundial, uno de los buenos líderes recordados de la Segunda Guerra Mundial. Él decía, sin la inmesurable y perpetua incertidumbre, el drama de la vida sería destruido. Winston Churchill. Entonces, hay que va muy a pie con lo que estabas diciendo tú, Clever, de hay que vivir la vida, ¿no? O sea, vivamos el presente, vivamos la vida con experiencia, o sea, no nos corramos de la experiencia, vivamos como esté, estemos presentes en todo momento de nuestra vida, no pensemos tanto en el futuro ni tanto en el pasado, porque como decía, el futuro aún no ha sucedido Claro, no sabemos. y el pasado ya fue, pues ya pasó. Ya está Ya no cocinado, tiene ya. sentido. Con eso termino. Ok, José, muchas gracias. Y bueno, vamos cerrando acá también nosotros. Yo para cerrar esta última parte, me hizo acordar, José, cuando hablaba de esta frase de Winston Churchill, esto no es una frase, esto no es, sino más bien es un documental que vi hace un tiempo atrás, o no lo llegué a verlo, pero el título me llamó la atención, y una parte me parece, un documental argentino, que el título que tenía este documental decía, nada termina en la víspera, ¿no? Nada termina en la víspera. Entonces es algo muy poderoso, ¿eh? Nada termina. Es otra forma de decir, nada va a terminar antes de la experiencia. Vive la experiencia. No hay forma que termine antes. No hay forma que termine antes, ¿sí? Y bueno, con eso, bueno, vamos cerrando este espacio. Ha sido una charla reflexiva muy, muy bonita, de mucha reflexión. Ojalá que les pueda aportar algo, ¿sí? Les pueda llegar algo. Cada uno se lleva lo que se quiere llevar. Pero bueno, siempre los lunes y viernes con José acá vamos a compartir algunas reflexiones y tratar de llevarles algo saludable, algo positivo, ¿no? Que les pueda ayudar para seguir avanzando. Así que bueno, amigos, un gusto, gracias a la audiencia que nos ha acompañado en forma, ¿no? En todo el momento, en la charla, muy, muy, muy generosos, muchas gracias por acompañarnos, y estaremos ya regresando,
en este caso el siguiente viernes estamos regresando con otro episodio de Charlas Reflexivas. Así que muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias a todos. Buen lunes, buen inicio de semana. Sí, buen inicio de semana. Adelante. Chao, José, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.